Buenas noches, bienvenidos sean todos en esta noche tan especial de información de nuestra campaña de 40 días por la vida junto a la Fundación Pasos por Amor. Para la gloria de Dios, hoy una vez más nos podemos reunir para hablarle a cada uno de ustedes de temas muy importantes. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Mario Rojas. Buenas noches, doctor, bienvenido. Muy buenas noches, mi querida amiga Karim. Un saludo cordial a ustedes, a la Fundación Pasos por Amor, a 40 días por la vida. Y un saludo cordialísimo a todos los que están participando esta noche en esta conferencia. Gracias, doctor. Pues tenemos que darles a todos la bienvenida, como les dije anteriormente, y vamos a hablar con el doctor Mario sobre los ataques contra la fe, la vida y la familia. O sea que esta es una noche muy fructífera, doctor, porque vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa y todos necesitamos aprender. Pues antes de comenzar, yo quiero una vez más invitarlos a participar de nuestra campaña de 40 días por la vida, que ya inició este 28 de septiembre y estará hasta el 6 de noviembre. Aquí en la zona de la Sabana estamos ubicados a las afueras del Centro Comercial Plaza Mayor, en la entrada de Chía. Allí tenemos una oficina express de Profamilia. Para la gloria de Dios, hoy tengo que decirles que gracias a la oración de tantos orantes, no solo aquí en Chía, sino que estas son unas oraciones a nivel mundial, se han salvado ya más de 70 bebés en lo que vamos de campaña y solo llevamos algo así como 16 días. Así que les agradecemos a todos que se unan a esta campaña de oración a nivel mundial. En Bogotá estamos en diferentes puntos, en Colombia estamos en más de 50 ciudades. Por favor, únanse a orar por la vida. Colombia ahora pasa por una situación muy complicada de lo que es defender la vida y necesitamos de la oración de cada uno de ustedes, y no nosotros, sino esos bebés que están por nacer. Entonces, todos son bienvenidos. Aquí en el banner, en la parte inferior, van a ver toda la información de dónde están nuestras campañas. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Mario en esta santa noche. Como les dije inicialmente, vamos a hablar contra los ataques de la fe, la vida y la familia. El doctor Mario es un buen amigo de por estos lados. Estábamos conversando que vivió un rato aquí en Colombia, así que nos conoce a todos muy bien. El doctor Mario, perdón, en el 2011 él asumió el cargo de director para América Latina, en el Caribe y España de la Vida Humana Internacional. También el doctor Mario en el 2020 visitó más de 60 países y recorrió más de 1 millón de kilómetros por aire y tierra, hablando a 1000 estudiantes y escuelas y universidades sobre este tema que es la familia. Desafortunadamente, debido a la pandemia, todas las misiones y congresos presenciales pro vida fueron suspendidos a partir de marzo del 2020 y se iniciaron las misiones y congresos virtuales en toda Latinoamérica. Así que bueno, bienvenido, le agradecemos su presencia, haberle dicho sí a esta oportunidad. Necesitamos de su información, que Dios lo bendiga, que el Espíritu Santo lo guíe y aquí estamos para escucharle. Al final vamos a hacer, pueden ir escribiendo en las preguntas que al final las vamos a leer y el doctor Mario con todo gusto nos las podrá responder. Dios lo bendiga. Adelante y somos todo oído. Muchísimas gracias, Karim. Un abrazo muy fraterno. Para los que no conocen, Vida Humana Internacional es la organización católica más grande del mundo que defiende la fe, la vida y la familia. Toda vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y nuestra misión es transmitir esa información, porque la gente cuando verdaderamente se da cuenta de esa realidad es que reacciona. Lastimosamente, el día de hoy tenemos redes de información que tratan de confundir bastante a la gente. Un saludo cordialísimo de mi jefe, el presidente de Vida Humana Internacional, el padre Shenan Bouquet,
Tenemos presencia en más de 100 países entre Asia, África, América Latina, Estados Unidos, Europa. Y pues el día de hoy me habían pedido que dé una charla, una conferencia al grupo de gente, de voluntarios de Fundación Pasos por Amor y 40 días por la vida de Colombia, que sabemos que 40 días por la vida ya es un esfuerzo a nivel mundial. Lastimosamente la presentación, ese fue uno de los motivos principales por los cuales nos demoramos. La presentación no es fácil de subirla al programa y entonces vamos a tratar de transmitir lo que verdaderamente yo siento sobre el tema. Me han pedido que hable algo sobre los ataques contra la fe, la vida y la familia y qué podemos hacer. Realmente tenemos muchos ataques y quisiera utilizar como referencia la publicación que hizo el Santo Padre Juan Pablo II el 25 de marzo de 1995. Muchos de ustedes tal vez se acuerdan que en 1994 hubo una reunión en el Cairo organizada por las Naciones Unidas, pero de alguna manera manejada por la Federación de Planificación Familiar, Planned Parenthood Federation. Y en esa reunión del 94 salió un mensaje muy claro: derechos sexuales y derechos reproductivos. De que todas las naciones del mundo deberían promover los derechos sexuales y derechos reproductivos como un derecho humano. Pero además de eso comenzó a filtrarse la idea de que estos derechos sexuales y derechos reproductivos deberían incluir el derecho al aborto. Pero como el aborto suena tan grosero, entonces comenzaron a inventar palabras muy sofisticadas, ¿no? Como ILE, interrupción legal del embarazo. Entonces, ante esta situación, el Santo Padre Juan Pablo II publicó una encíclica, Evangelium Vitae, que si no lo han leído, es una encíclica pequeña, pero de un contenido muy profundo. Y voy a tocar algunas partes de esta encíclica porque están directamente relacionadas a este ataque que está sufriendo la humanidad el día de hoy. Entonces, en el numeral 1 del Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida de la encíclica, el Papa Juan Pablo dice: el Evangelio de la Vida está en el centro del mensaje de Dios, acogido con amor cada día por la Iglesia. Es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y todas las culturas. Es una buena noticia. Pero ¿qué pasa? Estamos en una crisis que afecta a la dignidad humana y sus derechos. Es un conflicto entre la cultura de muerte y la cultura de vida. Y Jesucristo nos llama a todos a escoger la vida sobre la muerte. ¿Y qué es esa cultura de muerte? Es toda actividad, ¿no es cierto?, que promueve la muerte. La muerte como una forma de derecho, ¿no es cierto? Además, Juan Pablo II advierte que la tendencia cada vez más frecuente de interpretar delitos contra la vida como legítimas expresiones de libertad individual que deben reconocerse y ser protegidas como verdaderos y propios derechos. ¿Se dan cuenta? Los delitos contra la vida, el derecho a decidir, el derecho a la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿serán verdaderamente derechos? Y entonces ahí sale todo este concepto de delitos contra la libertad de religión, contra la vida y contra la familia. De ahí sale toda esa idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea mía era tratar de mostrar algunos pequeños videos, pero desafortunadamente no voy a poder mostrarles. Pero uno de los videos que yo tenía es un video que el Papa Juan Pablo II justamente
habla sobre todos estos ataques contra la fe, la vida y la familia. Pero, ¿y qué ataques estamos teniendo contra la fe en este momento? ¿Se dan cuenta? Son ataques, parroquias que hay gente que está entrando y está incendiando parroquias. Tenemos el caso de el actual presidente de Nicaragua, que ha expulsado ya a congregaciones de religiosas, alegando que están complotando contra su gobierno. ¿Será que están complotando? Hermanas religiosas que su misión principal es ayudar al más necesitado y al más pobre. ¿Se dan cuenta? Esos son ejemplos, solo lo que está pasando en Nicaragua, pero también está pasando cosas en Colombia, y recientemente en Colombia hemos tenido el caso, cómo es que ha sido la catedral principal de Bogotá, ha sido un atentado de incendio en las afueras. Seguramente muchos de ustedes están enterados sobre eso, pero es un verdadero ataque a la iglesia y a la catedral en Bogotá. Y hace un par de días atrás nos enteramos que en La Paz, Bolivia, en la Catedral de San Francisco, hemos tenido una feminista boliviana que de alguna manera ha logrado filtrarse a la parroquia cuando la parroquia no estaba abierta formalmente, y ella se puso cuernos, ¿no? Cuernos de Satanás, y comenzó a leer una poema, ¿no es cierto? Un poema, hablando sobre los derechos de la mujer. Pero ese tipo de ataques se están dando. Tenemos en algunos países grupos de sacerdotes que han sido removidos de la Iglesia Católica por haber hecho faltas graves, han decidido juntarse y formar sus iglesias. Tenemos el caso, por ejemplo, en Bolivia, la falsa Iglesia Católica Boliviana. Gente, ex sacerdotes que se visten con sus ropas de sacerdotes y se van por las calles bendiciendo y ofreciendo toda una serie de cosas con la idea de confundir a la población. Entonces, tenemos diferente tipo de ataques, y normalmente en septiembre, el 28 de septiembre de cada año, que es el mes, el día, el derecho a derechos sexuales y reproductivos, para celebrar de todo eso, los ataques que se dan a nivel mundial por ultrafeministas es algo impresionante, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente hay ataques, y están bien claros, hay ataques contra nuestra fe, contra nuestra iglesia. La pregunta es, ¿qué está haciendo la población? Yo me acuerdo en algunos lugares en la Argentina, en ciertas épocas del año, hay grupos ultrafeministas que se ponen de acuerdo a atacar cierta iglesia. Entonces la gente de la zona decide cercar toda la iglesia y estar en vigilia para evitar la posibilidad de que sea atacada y dañada la iglesia. ¿Y qué está haciendo la gente en otros países? ¿Será que la participación de ellos no debería ser la misma, o es que verdaderamente no creen que la Iglesia Católica es la iglesia que todos los católicos comprometidos con nuestra fe debemos defenderla? Entonces hay varios ataques, pero también hay ataques, como dice Juan Pablo II, contra la vida y la familia. Y solo como para recordarles algunos de esos ataques contra la vida y la familia. Uno de ellos, el control poblacional. No sé si entre ustedes han escuchado hablar el informe Kissinger, un memo 200. Si entran al internet y buscan informe Kissinger, verán que es una estrategia muy interesante para el control poblacional. Pero vamos a hablar luego del informe Kissinger y su efecto en el control de la población. Otro ataque contra la vida y la familia es lo que comenzaron a promover a partir de 1995, de la gran reunión de mujeres que tuvieron en Beijing. Salió el mandato de ideología de género, que todos los países tenían que promover proyectos con perspectiva de género. Pero cuando hablaban eso, ideología de género, y lo llevaron como un derecho humano.
Y esta identidad de género de repente era algo diferente. Comenzaron a hablar que las personas no deberían ser varón y mujer, sino que deberían ser algo más. Pero vamos a hablar luego de eso también. Entre los ataques entonces tenemos el control de la población, la ideología del género que promueve supuestos derechos humanos, la identidad de género, la pedofilia. El día de hoy la pedofilia, también hay grupos que están promoviendo pedofilia como el derecho humano, pero también viene la salud sexual y salud reproductiva que desde el 1994 están tratando de imponer en todos nuestros países. Producto de todo eso viene el aborto. ¿Por qué? Al promover la salud sexual reproductiva, ¿no? Decimos de que toda persona tiene derecho a tener relaciones sexuales cuando quiera, donde quiera, con quien quiera, pero esa libertad de tener relaciones sexuales generalmente va a generar embarazos no esperados. Y esos embarazos no esperados se pueden convertir lógicamente en abortos. ¿Se dan cuenta? Y eso puede generar obviamente síndromes posaborto y tantas otras cosas. Pero otro ataque también es la eutanasia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el aborto, ¿qué es una interpretación mía? El aborto es un ataque al futuro de una familia. Y la eutanasia es un ataque a la historia de una familia, porque el aborto mata al niño que está en el vientre de la madre, que no tiene oportunidad de nacer, de desarrollarse, de generar a futuro fuentes de trabajo, bienes y servicios. Y la eutanasia es cuando el enfermo, el anciano, es convencido a una muerte digna, ¿no es cierto? Y lo matan. Imagínense, al matar a un anciano o a un enfermo, están atentando contra el futuro, no el futuro, ya la historia de una familia. Pero si son muchos, están atentando contra la historia de muchas familias que puede convertirse en la historia de una sociedad, de un país. Y generación que se olvida de la historia, ¿no es cierto? Normalmente cometen los mismos errores. Y el día de hoy, otro ataque actual, que seguramente están todos enterados, es el transgenerismo. Vamos a tratar de desarrollar estos temas un poquito más, ¿ok? Entonces, el control de la población, como les decía, es también uno de los componentes que más ha promovido esta idea del control de la población, es a través del informe Kissinger. El informe Kissinger, también conocido como el Memo 200, fue lanzado de manera secreta en 1974 por el gobierno de Estados Unidos y manejada por la Cooperación Internacional de los Estados Unidos, también conocida como USAID. Fue lanzada entonces pero ¿qué es lo que decía? ¿Cuál era su objetivo de este informe Kissinger? Reducir las tasas de fertilidad, principalmente en los países subdesarrollados de Asia, África y América Latina, porque decían, se están reproduciendo como conejos y si son demasiados, nosotros los países desarrollados no tendremos oportunidad de recibir su materia prima que ellos tienen, porque ellos lo van a utilizar. Y si nosotros no recibimos la materia prima de los países subdesarrollados, entonces no vamos a poder continuar nuestro desarrollo. Y la Embajada de Estados Unidos en los países subdesarrollados jugó un papel muy importante, así como el Cuerpo de Paz y la Cooperación Internacional de USAID. Les recomiendo que si están interesados, busquen en internet el Memo 200 y verán de que fue una cosa muy dramática y muy triste ver cómo los intereses del gobierno de Estados Unidos fueron preparados para tratar de reducir la población del mundo. Pero también otra idea, justamente, que es ataque contra la vida de la familia, era la ideología de género. Pero en términos generales, ¿qué es la ideología de género? A mi modesto entender, es una estrategia de los promotores del control poblacional para reducir la población del mundo y especialmente de los países que el día de hoy los llaman países en desarrollo, pero siempre
consideran a esos países en desarrollo verdaderamente como subdesarrollados o países del tercer mundo. ¿Y de qué manera promueven la ideología de género? Utilizan conceptos muy sofisticados, ¿no? Como derechos humanos. Es un derecho humano. El derecho humano a decidir su cuerpo a la mujer. El derecho humano a que dos personas del mismo sexo puedan casarse. El derecho humano a que un anciano pueda decidir quitarse la vida, ¿no es cierto? Y una de las cosas más sofisticadas que utiliza la ideología de género es de que habla de que en realidad no, la identidad física de las personas ya no existe y asume una identidad cultural. Tú eres lo que sientes que eres, ¿no es cierto? Entonces, un varón puede identificarse como mujer o mujer puede identificarse como varón porque es lo que tú sientes, no lo que verdaderamente tu físico es que te indica que si eres varón o mujer. ¿Se da cuenta? Desafortunadamente, con esta identidad de género, el día de hoy hay más de 100 identidades de género de acuerdo a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas dicen que hay más de 100, ¿se dan cuenta? Entonces, realmente es algo impresionante. Además de eso, con esta identidad de género, entonces hay gente que, por ejemplo, hay el caso de una mujer que cree que es gato, pero que ha nacido en el cuerpo equivocado de una mujer. Y entonces esa persona camina como gato, se viste como gato, y porque cree que es gato. ¿Se dan cuenta? Hay casos, por ejemplo, esto pasó no hace mucho en México, donde un hombre nativo, decidió casarse con una lagarta. Y este es un video muy claro, pero lastimosamente no puedo mostrarles el día de hoy. Pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hombres están decidiendo casarse con sus perros, casarse con animales, con sus gatos, casarse con su casa, casarse con su auto. ¿Por qué? Porque todo vale. Es un derecho humano, ¿se dan cuenta? ¿Será esa la manera más apropiada de promover el matrimonio? Pero el matrimonio entre hombre y mujer puede generar vida a futuro. Pero el matrimonio, entre otras cosas, ¿qué vida a futuro va a generar? ¿Se dan cuenta? Hay personas que inclusive están acudiendo a cirugías gastando miles de dólares para cambiar su apariencia. Hay personas que se creen que son vampiros, que se creen que son víboras, que se creen que son gatos y se visten como tales, se hacen cirugías. Entonces, todo esto es válido el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Será que eso es la mejor opción para el futuro? Hay el caso, por ejemplo, de un ciudadano, un hombre de 54 años que tiene familia, de repente decidió de que él en realidad optó por decir de que era una niña de 6 años y comenzó a vestirse con ropa de niña de 6 años. Y hubo una pareja, un varón y una mujer que decidió adoptarla como su hija. ¿Se dan cuenta? Y según él, él se siente feliz porque su nueva identidad le ha dado otro tipo de vida. ¿Será eso la mejor opción? ¿Qué es lo que pensarán? Porque él tiene hijos. ¿Qué pensarán sus hijos al respecto? ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de cosas es un ataque directo a la vida de la familia. Pero otro ataque directo es también la pedofilia. ¿Se dan cuenta? Hay movimientos el día de hoy que están promoviendo formas de legalizar la pedofilia en el mundo y pidiendo a las Naciones Unidas que apruebe este tipo de ideas para que toda persona atraída por menores, ¿no?, tenga derecho legal, ¿no es cierto?, de poder satisfacer sus necesidades con los menores. Entonces, porque el día de hoy en algunos países todavía la pedofilia es castigada, ¿se dan cuenta? Pero lo que quieren es que se elimine totalmente y que sea que se convierta la pedofilia en un derecho humano. Pero les diré una cosa,
Niños abusados pueden no ser ciudadanos estables a futuro. Y eso tenemos ejemplos, muchos ejemplos. Y además pueden ser motivo de destrucción de futuras familias. Si niños han sido abusados, tal vez ya no van a querer ni tener una familia a futuro, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta pedofilia puede ser de diferentes formas. Lastimosamente, estos grupos que promueven la pedofilia se han comparado con los movimientos LGTB y hasta han logrado tener banderas muy parecidas a las banderas de LGTB. Hay algunos datos interesantes con respecto a de qué manera los niños, niñas y jóvenes han sufrido abuso sexual a través del tiempo. Según la UNICEF, hay un dato que dice que al 2014 el mundo había tenido 120 millones de niños, niñas y jóvenes que habían sufrido un abuso sexual. Pero si proyectamos eso al año 2021, estamos hablando de que aproximadamente 736 millones de mujeres y gente de menor edad que padecen, ¿no es cierto?, ese abuso o violencia de género. 736 millones, ¿se dan cuenta? Y este es un informe que lo hace UNICEF en marzo del 2021. Y lo peor de todo, que se dice de que todo esto se ha agravado mucho más durante esos 2 años de encerramiento forzado producto de la pandemia. ¿Se dan cuenta? Entonces son cosas que verdaderamente preocupan. Y producto de todos esos ataques, entonces el Santo Padre, utilizando su encíclica Evangelium Vitae, comenta y dice, ¿no? Esta revolución sexual, esta promoción del sexo seguro, ha convertido al Estado en protector del aborto, en protector del infanticidio y en protector de la eutanasia. Y en el numeral 21 de Evangelium Vitae, el Santo Padre dice, perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, ¿no? Su dignidad, su vida. Y este eclipse del sentido de Dios y del hombre, ¿a dónde nos lleva? Primero, al materialismo y al hedonismo, querer todo, buscar todo. También nos lleva a la negación del valor del sufrimiento, la despersonalización y explotación de la sexualidad humana, el empobrecimiento de las relaciones interpersonales y el eclipse de la conciencia moral de las personas y de la sociedad, la confusión entre lo bueno y lo malo. El día de hoy se habla tanto de lo malo que hay gente que lo está aceptando como lo bueno y lo bueno lo está aceptando como si fuera verdaderamente algo malo. Y la salud sexual y salud reproductiva, todos sabemos que es una misión de promover el aborto, ¿no es cierto?, de una manera disfrazada. Derechos, tienen derecho a educarse para que no se enfermen con enfermedades de relaciones, enfermedades sexuales, etcétera. Entonces, ¿pero qué enseñan a los niños desde la temprana edad? Cómo protegerse, cómo utilizar un condón, cómo utilizar una pastilla anticonceptiva, etcétera, etcétera. Pero siguen promoviendo las relaciones sexuales. Tienen derecho. La educación sexual dice, tienen derecho mientras tengan cuidado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las relaciones sexuales, especialmente entre jóvenes que son activos sexualmente, la posibilidad de quedar enfermos con una enfermedad de transmisión sexual es muy alta. Casi el 46% de los adolescentes en Estados Unidos que son activos sexualmente tienen compañeros, yo digo compañeros para toda su vida, 2 compañeros para toda su vida que son inseparables. El virus del papiloma humano y el virus del VIH-Sida. ¿Se dan cuenta? Y la famosa salud reproductiva. Las mujeres que tienen relaciones sexuales frecuentes y dicen protégete, utiliza
anticonceptivos, utiliza condones, etcétera, al final la posibilidad de quedar embarazada por relaciones sexuales se da. Y entonces un embarazo puede llevar y empujar a las mujeres, ¿no es cierto?, a tener un aborto. Y justamente por producto de tantos embarazos que se están llevando a cabo en el mundo por esta libertad religiosa o de libertad sexual, ¿no es cierto? Entonces hace con que las autoridades, todos busquen el derecho al aborto. Pero el aborto no solamente es quirúrgico, es también el aborto químico, que es el día de hoy que está siendo utilizado con mayor frecuencia. Tenemos datos que anualmente más de 50 millones de abortos quirúrgicos en el mundo, pueden ser inclusive más, y por lo menos 200 millones de abortos químicos por año, ¿no? Y durante la pandemia declararon que el aborto era una necesidad esencial y que esos servicios tenían que mantenerse abiertos juntamente con los servicios de hospitales, etc. ¿Será eso lo más correcto? No sabemos. Entonces, pero ya yendo al tema de aborto propiamente dicho, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el Papa Juan Pablo II? Nos dice la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Ese es el numeral 57 de la encíclica Evangelio de la Vida. Pero también nos dice Juan Pablo II, ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas. El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va desde la concepción hasta el nacimiento. Y hoy día de hoy hay países que inclusive están aprobando el derecho al aborto como un derecho humano hasta segundos antes del nacimiento. Inclusive están dejando nacer y que ese niño se muera, ¿no es cierto? Al haber nacido, que se muera. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Papa Juan Pablo II dice, ¿no?, de que esto está totalmente equivocado. Y también nos dice, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral en cuanto a la eliminación deliberada de un ser humano. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios, el numeral 62. Pero en el día de hoy estamos hablando de que el aborto es un derecho humano. ¿Será verdaderamente un derecho humano? Otros ataques contra la vida de la familia. Bueno, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y yo siempre pregunto, ¿el matrimonio entre personas del mismo sexo generan vida? Pues no generan vida, excepto a través de vientres de alquiler. En algunos países, especialmente en Europa Central, hay muchas mujeres que se ofrecen y que cobran grandes cantidades de dinero para poder alquilar su vientre a personas que quieran tener hijo y no lo pueden hacer de manera normal. Por decir, dos mujeres que quieren tener hijo hacen a través de una fertilización in vitro y después utilizan a esa mujer que ofrece su vientre de alquiler. O tal vez dos varones que quieren tener hijo hacen exactamente lo mismo. Pero ¿qué quiere decir en el fondo? Esto significa un negocio redondo para gente, ¿no es cierto? Es exclusivamente un interés económico, pero también de alguna manera significa esclavitud. Esclavitud, porque esas mujeres que ofrecen sus vientres de alquiler están obligadas a permanecer en ciertos lugares, tienen que hacer todo lo que les diga esas parejas para asegurarse que el bebé que está en el vientre de esa mujer, entonces reciba todas las vitaminas, todas las cosas que sean necesarias. El momento que nace, esa mujer no puede verlo a ese bebito que ha nacido, ¿no es cierto? Y totalmente es como si fuera un producto para ella,
y el momento que está dando ese bebé es que está recibiendo el dinero y que son miles y miles de dólares. Estos ataques contra la vida y la familia significan, aun cuando no crean, menos población a futuro para las familias. Porque si son muchos los casos de gente, de parejas del mismo sexo, gente que promueve el aborto, gente que promueve la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Significa menos población para el futuro de un país, y menos población al futuro de un país significa menos capital social, y si hay menos población a futuro también significa una verdadera pérdida de un desarrollo sostenible. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, la eutanasia. En algunos países, inclusive en Colombia, si no me equivoco, hay alguna forma ya de llevar adelante la eutanasia, o están tratando que se apruebe, pero sí sabemos que en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos, en Europa, la eutanasia ya es todo legal. En Bélgica, en Holanda, es todo legal, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que dice Juan Pablo II con relación a la eutanasia? Dice, se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Es la eutanasia. La persona que sufre el dolor, entonces hay que ofrecerle esa oportunidad. ¿Se dan cuenta? Y ese es el numeral 65. Además, Juan Pablo II dice, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios, en cuanto es eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. También conocido como el buen morir. Inclusive han sacado películas del buen morir, ¿no es cierto? Para mostrar, es que pues bueno, qué lindo que muera, así va a poder disfrutar. No tiene que sufrir más, ¿no es cierto? Alguna vez yo comenté, enfermarse en Holanda o Bélgica es un riesgo, porque si el tratamiento es costoso, el médico tiene el derecho de terminar con la vida del enfermo. Eres caro, mijito, hasta aquí nomás va tu vida. Y hay ejemplos muy claros al respecto. Tuvimos el caso, por ejemplo, en Bélgica, de dos hermanos gemelos que tenían problemas, con problemas de visibilidad, no veían bien los dos hermanos, pero de repente comenzaron a perder el oído. Entonces, cuando comenzaron a perder el oído, ellos fueron a un médico y dijeron, no, nosotros en esas condiciones, sordo-mudo, no queremos vivir, queremos que nos hagan la eutanasia. Y en Bélgica, como es legal, de un día a otro, pues decidieron matarlos a los dos a través de la eutanasia. ¿No es cierto? La eutanasia en adultos de la tercera edad es equivalente a querer eliminar la historia de una familia. Y si son muchos los que mueren por eutanasia, puede afectar, atentan contra la historia de una sociedad y de un país. Y el peor riesgo en tiempos de pandemias, ¿cuál es? ¿No es cierto? Más enfermos, no pueden ser tratados, etcétera, etcétera. Entonces, mejor darles la oportunidad de un buen morir. ¿Será ese el caso? ¿No es cierto? Entonces, es realmente triste. Entonces, otro de los ataques contra la vida de la familia es de que si los papás no tienen tiempo suficiente para dedicar a sus hijos y los hijos solamente ven lo que hacen los padres, por ejemplo, si los padres son buenos para tomar bebidas, son buenos para fumar y no le dedican tiempo para entender lo que está pasando en la escuela, etcétera, etcétera, entonces los niños son como esponjas, ¿no? Aprenden todo lo que ven de los padres. Si los padres fuman, pues los niños van a fumar. Si los padres toman, pues los niños van a tomar. Si los padres son violentos, pues los niños también pueden ser violentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, debemos tener cuidado en cuanto a la formación de los hijos. Algo que se recomienda es justamente que le dediquemos tiempo a los hijos, especialmente cuando los niños desde más pequeños, porque el día de hoy en los colegios se está viendo toda una estrategia para ideologizar a los hijos,
de ciertas maneras. ¿Se dan cuenta? Para decirles que están atrapados en un cuerpo equivocado, y si ese es el caso, que tal vez puedan tratarles con hormonas para cambiar su sexualidad. Hay toda una serie de cosas que están llevando a cabo, y los padres tienen el derecho a saber lo que está pasando con sus hijos, pero para eso necesitan dedicar tiempo, necesitan tener la confianza de diálogo con sus hijos. Y si no tienen eso, cuidado, pueden tener sorpresas muy, muy desagradables. ¿Ok? Ahora, todos estos ataques contra la vida, la familia, parecería de que el mundo se está acabando. Y entonces la pregunta es, ¿hay esperanza alguna en cuanto al respecto a la vida humana en el mundo de hoy con tantos ataques? Y Juan Pablo segundo nos dice en la encíclica Evangelium Vitae, hay signos esperanzadores de amor a la vida en el mundo, porque todavía hay amor a los niños, ¿no es cierto? Hay también testimonios hermosos de vida personales. Carlo Conti es uno de ellos. Hay grupos que defienden la vida. Tenemos ahí como la Fundación Pasos por Amor, tenemos 40 días por la vida, con esas campañas tan lindas cada tanto tiempo, 40 días de oración tratando de sensibilizar a las personas para que defiendan la vida, ¿no es cierto? Y no vayan contra ella. Hay familias que se abren a la adopción, porque no todas las familias pueden tener hijos por X o Z razones, entonces se pueden abrir a la adopción. Piensen cuántos niños están abandonados, andan en las calles, andan en los reformatorios, y que podrían ser la felicidad de esas familias que no pueden tener hijos. Entonces, es bueno y es lindo, y sabemos que hay familias que se abren a la adopción, pero también hay una creciente oposición a la pena de muerte, porque es bien importante de que las personas puedan tener otra oportunidad, pero que en las cárceles puedan tratarlos de la manera que vayan a valorizar la vida, y que tal vez no se conviertan en verdaderos promotores de la muerte a través de la promoción de las drogas, etcétera, etcétera. Y otra esperanza que nos dice Juan Pablo II es de que hay conciencia para atender la ecología. Además, en el numeral 29 nos dice Juan Pablo II, el Evangelio de la vida es una realidad concreta y personal, porque consiste en el anuncio de la persona misma de Jesús. Y también hoy, dirigiendo la mirada a aquel que traspasaron todo hombre amenazado en su existencia, encuentra esperanza segura de liberación y redención. El numeral 50 nos dice eso. Y María, dice Juan Pablo II, es la mujer que nos da el mejor ejemplo de acoger la vida. Lo hizo con nuestro Salvador. También hay esperanza contra el aborto, las consecuencias del aborto. El síndrome posaborto. Sabemos de que hay consecuencias cuando una mujer aborta. Tal vez no reaccione en ese momento, puede pasar semanas, meses, años antes que la persona que ha abortado se dé cuenta lo que verdaderamente ha hecho. Y Juan Pablo II a las mujeres que han practicado un aborto les dice que él comprende su dolor y su corazón herido. Y hay proyectos como Proyecto Raquel, Proyecto Esperanza y tantos otros que brindan ese servicio el día de hoy a aquellas mujeres que han practicado un aborto y normalmente son presionadas por sus parejas, por sus familias, etc. Y Juan Pablo II invita a esas mujeres al arrepentimiento, a la reconciliación y a la esperanza. Y también les invita a ser las más elocuentes defensoras del derecho a la vida. Sabemos de que mujeres que han logrado vencer toda esa crisis del síndrome posaborto se convierten en verdaderas defensoras de la vida. Y muchas de ellas dicen, si yo pudiera revertir lo que hice, lo haría 1000 veces. Y ojalá que otras mujeres no pasen por lo que yo he pasado.
Juan Pablo II nos invita a todos a celebrar la vida y a defenderla. Nos llama a la oración y el ayuno como medios eficaces para ayudar a realizar los designios de Dios. Es muy importante la oración y muy importante el ayuno. ¿Qué más podemos hacer ante estos ataques contra la fe, la vida y la familia? Vida Humana Internacional ofrece 3 pilares fundamentales para combatir estos ataques. Pilar número 1, la oración. Porque la familia que es iglesia doméstica, familia que ora unida, permanece unida. Madre que ora es madre abnegada. Padre que ora es padre fiel. Hijos que oran son hijos que no buscan problemas en la vida, se dan cuenta. No buscan. Otro pilar fundamental, además de la oración, y además tenemos que darnos cuenta algo más. San Pablo, el apóstol San Pablo nos dice de que estamos enfrentando una verdadera batalla espiritual. ¿Se dan cuenta? Esta no es una batalla física, es una batalla espiritual. Y necesitamos ponernos de rodillas para rezar. Pero además de la oración, necesitamos formarnos, necesitamos conocer la verdad, porque solo eso nos hará libres. Vida Humana Internacional ofrece cursos pro vida en línea y muy pronto estaremos ofreciendo también la posibilidad de un diplomado con convenios universitarios. Si ustedes deciden escribir a nuestros amigos de la Fundación Pasos por Amor con sus datos personales, correo electrónico, nosotros podemos informarles dentro de poco cuando se abra el nuevo curso de capacitación Provida que consta de 10 módulos y que los testimonios que tenemos son extraordinarios. La gente que ha tomado los cursos nuestros anteriormente se preparan de tal manera que están dispuestos a debatir en las plazas. Y es como quitarse unos lentes y ponerse otros y decir, realmente comienzan a ver la vida de otra manera. No todo lo que brilla es oro. Y la tercera, el tercer pilar que nosotros ofrecemos es la acción. Si oramos, nos formamos, nos informamos, estamos dispuestos a actuar en nuestras áreas donde nos sentimos más cómodos. Si somos profesores, pues actuemos en la iglesia. Si somos abogados, actuemos con las leyes. Si somos médicos, actuemos en el servicio médico. Somos padres de familia. Asegurémonos que nuestros hijos están siendo encaminados de una manera apropiada. ¿Se dan cuenta? Esos son los 3 pilares y yo les recomiendo que consideren seriamente para combatir los ataques contra la fe, la vida y la familia. A continuación, me gustaría compartir con ustedes, tal vez ustedes conocen, una oración que el Papa Juan Pablo II imprimió en el Evangelio de la Vida, que es oración por la vida. Y dice lo siguiente, acompáñenme si pueden acompañarme en esta oración. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida.
La vida vale la pena defenderla. Es el futuro de la humanidad. No podemos de ninguna manera olvidarnos o hacer, como dicen los católicos, un pecado de omisión. Si ustedes quieren ver algo más de esta información, les invito a que vean nuestro sitio web vidahumana.org, o si me quieren escribir a mi correo electrónico jmrojas98, todo junto en minúscula, @gmail.com. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, yo creo que si tal vez hay algunos comentarios que las personas quisieran, no sé si han logrado captar alguna información, alguna pregunta que tuvieran, y con mucho gusto. Y bueno, si Dios quiere, la presentación en PowerPoint que tenía, pues la podíamos tratar de pasar en algún otro momento, si es que se da esa posibilidad. No sé si Karim está por ahí disponible. Adelante, estamos a la orden. ¿Aló? ¿Alguien está por ahí que nos puede escuchar? Hola, disculpe, doctor, pero hemos tenido muchas dificultades con la conexión. Entonces, bueno, aquí estamos de nuevo. Le quiero dar infinitas gracias por todo el tema que abordó hoy. Es un tema que yo pienso que se puede alargar mucho más, pero el tiempo nos apremia. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Le quería comentar que en el Comité Provida de la parroquia a la que pertenezco, que es la parroquia de Cajicá, la Virgen del Rosario de Calahorra, allí nosotros tenemos los módulos de formación Provida. Se los recomiendo a todas las personas. Ya vamos por el módulo 4 y lo vamos desarrollando mes a mes, poco a poco. Son bien resumidos y dicen y explican lo que necesitamos saber, como usted decía, para luego, para formarnos y poder salir a la calle. Así es. Sí, señor. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas que nos han hecho en el chat de YouTube. Nos preguntan algunas personas. Aquí Pilar Rodríguez nos dice, ¿podría darle al aborto y a la eutanasia el mismo significado? Bueno, el aborto es la terminación de una vida naciente y la eutanasia es la terminación de una vida al final, ¿se dan cuenta? El uno trata el futuro, ve el futuro, y el otro ve, ¿no? La historia se enfoca hacia el pasado. Ambos tienen que de alguna manera estar ligados, pero el día de hoy, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Está pasando que los padres que no quieren asumir responsabilidades deciden proceder con el aborto. Pero en algunos casos los hijos que logran sobrevivir después parecería que se quieren vengar de los padres, después ofreciéndoles esta muerte digna de la eutanasia, ¿no? Esa parecería ser la idiosincrasia que podríamos decir, ¿no? Entonces, el aborto es un ataque al futuro de una familia y la eutanasia es un ataque a la historia de esa familia. Y familia que no conoce la historia comete los mismos errores. Y familia que decide abortar a sus hijos, ¿qué futuro puede tener? Porque los hijos son el futuro de la familia, pero también son el futuro de una nación, porque son los que promueven bienes y servicios a futuro y son los que verdaderamente ofrecen
un verdadero desarrollo sostenible de una nación. Sí, señor. Y yo pienso que, y usted me corregirá, esas cosas van de la mano, ¿no? Un país que defiende la muerte es definitivamente la vida no para la población no es viable. Entonces una cosa va con la otra. Por ejemplo, eso lo estamos viviendo hoy día aquí en Colombia. Tenemos una situación bastante difícil con la eutanasia y con el aborto. Pero bueno, como usted nos dijo que los pilares fundamentales, uno de ellos es la oración y en eso estamos. Entonces tenemos más preguntas. Aquí nos pregunta Jaime Pulido. ¿Cree que las decisiones de los jóvenes con respecto al aborto tendrán algún efecto en el futuro de esta generación? Definitivamente, porque si es que los jóvenes no son informados de la manera correcta, si lo muestran como una forma solamente de librarse de algún compromiso, de alguna relación sexual, de alguna experiencia que han tenido y nada más, y utilizan el aborto como algo para librarse de ese compromiso, entonces obviamente que van a haber consecuencias, porque jóvenes que son activos sexualmente, a futuro ya ni siquiera ya buscan casarse, no buscan matrimonio, porque saben de que ya no es lo mismo, se acostumbran a utilizar a las mujeres como un producto más de satisfacer sus necesidades, se dan cuenta. Entonces, el efecto que puede haber es de que puedan haber menos población a futuro. Y ese es el objetivo de los promotores del control poblacional. La idea es, muchacho, no ten relaciones sexuales ahora, cuando quieras, donde quieras, no importa, lo único que tienes que hacer es proteger. Pero el protegerte significa el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, significa el riesgo de embarazos no esperados que puede llevar al aborto, síndrome posaborto y un futuro bien incierto. Entonces, definitivamente pueden tener un efecto serio en su familia y obviamente en las generaciones a futuro. Yo siempre les hago pensar, les digo, un aborto el día de hoy, ¿qué puede significar 100 años más tarde? Si una persona deja de nacer 100 años más tarde, ¿cuál podría haber sido la contribución de esa persona 100 años más tarde? ¿Cuántos ciudadanos, médicos, abogados, sacerdotes, religiosos, padres de familia, cuántos podían haber nacido, podían haber ayudado a contribuir al bienestar de una sociedad, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser un impacto serísimo, pero en el fondo, lo que se quiere es reducir la población, porque hay gente que dice que somos demasiados, que con 1.500 millones de personas la Tierra estaría satisfecha, y estamos ahora llegando a los 9.000 millones, y entonces hay una excedencia de casi 7.500 millones de personas, y ¿qué hacemos con ellos? Entonces hay que comenzar a movernos ahora rápidamente para tratar de reducir la población. ¿Será ese es el enfoque? Entonces, pero realmente 9.000 millones de personas que somos demasiados, no. La población del mundo, si se hacen proyecciones reales, la población del mundo podría tranquilamente caber en América del Sur, toda la población del mundo, o en Norteamérica, o en Europa, ¿no es cierto? No hay esa idea de que estamos sobrepoblados. Lo que está pasando, Karim, es de que la gente se está concentrando en las grandes capitales de los países, y en las grandes capitales hay una concentración de gente, y obviamente ahí uno ve y dice, qué barbaridad, tanta gente. Pero si vamos a los campos donde se debería producirse los alimentos, etcétera, no hay gente. Entonces se está abandonando los campos. Si la gente pudiera, estoy seguro que la gente que ha nacido en el campo le encantaría vivir en el campo, pero las condiciones no se dan porque no ofrecen buena infraestructura de agua potable, de electricidad, de educación, salud. No están ofreciendo, y entonces esa gente decide irse a las ciudades, pero las ciudades normalmente no tienen la misma calidad de vida que viven en el campo. Entonces, lo que los países tienen que hacer son estrategias para mejorar
la infraestructura en el campo donde producen los alimentos para sobrevivir en el futuro. Y no está pasando eso. Qué complejo. Así es. Y a mí me surge una pregunta, doctor. Hoy día, por ejemplo, mi edad, yo soy una mamá de un hijo de 18 años, mi hijo mayor, y normalmente los muchachos a estas edades es lo que es la generación de descarte, o sea, esto no me sirve, chao. Y el mejor ejemplo es un hijo, ¿no? Eh, ellos y yo estamos sufriendo las consecuencias quizás de unas familias que ya hace un montón de años atrás, como usted decía, ya viene poco a poco formándose este asunto de el control poblacional. Lo que pasa es que ahora es más evidente, ¿verdad? Así lo veo. Es definitivamente. ¿Quería comentar algo más? Sí, no le escucho, digan. No, pues la juventud del día de hoy creen de que, y especialmente son por los medios de comunicación, las revistas, las películas, las novelas, todo eso muestran de que la vida es fácil, hay que vivirla sin que no hay ninguna consecuencia, ¿no? Pero realmente vemos que las personas cuando enfrentan consecuencias después se arrepienten. Por ejemplo, alguien que está acostumbrado a fumar, una persona, y después se le dice, mira, no fumes tanto, que tal vez vas a tener consecuencias. No, pero es mi cuerpo, yo disfruto, etcétera, pero después desarrolla un enfisema pulmonar, ya no puede respirar, tiene que vivir con oxígeno porque se ha dañado los pulmones, etcétera. Y eso fue producto de algo que pensó que podía disfrutar y no le iba a pasar nada. Lo mismo pasa con las relaciones sexuales, lo mismo pasa con la droga, las consecuencias, hay consecuencias. Si es que no tomamos los caminos apropiados, vamos a pagar. Yo tengo, por ejemplo, una conferencia que doy para adolescentes en colegios. Las relaciones sexuales AM y FM traen consecuencias y las van a pagar. AM no es reloj. Antes del matrimonio y FM fuera del matrimonio traen consecuencias y las van a pagar. Y el que diga no voy a pagar, pues yo le garantizo que sí, van a pagar las consecuencias. Bueno, doctora, aquí rápidamente vamos a contestar algunas preguntas porque hay varias en el chat. Dice, ¿qué opina de las familias homoparentales? Nos habla Juan Pablo Díaz Torres. ¿Qué opina de las familias homoparentales que adoptan hijos y que en la mayoría de los casos tienen mayores recursos económicos como tiempo también en una familia que una familia monoparental? Bueno, lo que yo entiendo, las familias monoparentales, desafortunadamente, alguno de ellos está fallando, o es la madre o es el padre. Y normalmente los niños cuando están en crecimiento siempre tratan de identificarse con la figura o del padre y la madre. Si falta el padre, pues el hijo solamente se identifica con la figura de la madre. Pero ¿qué es lo que ve en la madre? En la forma que se viste, la forma que se hace el make-up y todo eso. Entonces es lo único que conoce y tal vez se comienza a relacionar a ese tipo de cosas. Puede haber una influencia a querer vestir la ropa de la mamá, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo si el padre está a cargo de una hija, la hija lo único que ve es al papá, la costumbre del padre, la vestimenta, el afeitarse, todo eso. Y entonces eso hace con que tal vez ella quiera identificarse con lo que el papá siempre está haciendo. Entonces puede traer serias consecuencias, ¿no es cierto? Ahora depende mucho que, por ejemplo, una mamá que tiene hijos que trate de alguna manera de que haya una figura de varón ahí. Si no hay esposo, entonces puede ser el abuelito, puede ser alguien relacionado a la familia que pueda de alguna manera, ¿no es cierto?, tratar de ayudar, ¿no es cierto? Ahora, no es cuestión solamente de la parte económica, porque puede ser que una familia monoparental tenga mayores recursos que familias donde hay ambos papás, ¿no? Aquí es la idea de modelos de vida.
Y se ve muchas veces de que en familias monoparentales es donde hay más desestabilización de la familia. Son familias más inestables. Hay tendencia de ser familias inestables, un porcentaje mayor, ¿se da cuenta? En cambio, las familias donde hay el papá y la mamá, la tendencia, estadísticamente hablando, de que haya desestabilización en la familia es menor. Esas son las estadísticas. Ahora, muchas veces los matrimonios no resultan porque algunas veces se casan no por amor, sino se casan tal vez por alguna situación de que ha habido un niño y medio y están obligados a casarse y no dio por amor, y tal vez ahí tiene que haber algunas consecuencias, ¿no? De acuerdo, no es, ahí vamos al caso que no es todo lo económico, sino también lo que es el ejemplo de O familia. sea, modelos. Sí, señor. Otra pregunta por acá nos dicen, sin tomar en cuenta normas religiosas, nos habla Andrés Carrillo, sin tomar en cuenta normas religiosas, ¿qué estrategias educativas se pueden usar para el tema que hemos abordado? Bueno, yo creo que por lo menos la experiencia que tenemos en temas es bien importante que la educación de los hijos, ¿no? En el colegio aprendan las materias básicas, ¿no? En la suma, resta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en temas de valor, yo creo que son los padres los que deberían preocuparse bastante para asegurarse que los hijos aprendan valores, aprendan el respeto a los padres, el respeto a los hermanos. Y si aprenden eso, a respetar a los padres, a los hermanos, etcétera, también van a aprender a aplicar esos respetos en el colegio. ¿Se dan cuenta? Entonces, si todos los padres se preocuparan en asegurarse que los hijos reciben, aprenden a respetarse los unos a los otros en la casa, aprenden buenos modales en la casa y aplican eso en el colegio y todos los estudiantes hacen lo mismo, entonces la situación sería mucho más llevadera. Lo importante es de que los padres estén conscientes del tipo de educación que están llevando los hijos en el colegio. Yo siempre digo que qué hermoso sería que tanto los padres como los maestros hicieran un tipo de alianza, porque en el fondo, el papá que quiere o los papás que quieren que sus hijos triunfen, sean a futuro buenos profesionales. Pero lo importante es que sean buenos ciudadanos y después buenos profesionales. Y lo mismo debería ser con los maestros que verdaderamente quieren formar a esos niños en el colegio, quisieran que sean buenos ciudadanos y buenos profesionales. Si los padres y los maestros coinciden con eso, es donde habría la mejor alianza, de que el padre respete la autoridad del maestro, toda vez que el maestro manda un pedido al padre en relación al hijo, de que el padre acepte como una cosa real y verdadera y actúe al respecto. Y lo mismo cuando el padre pide algo al maestro, que el maestro también respete la decisión del padre. Entonces, cuando hay ese tipo de alianzas, con seguridad que la educación de los hijos va a andar bien. Porque si no confiamos en los maestros y los maestros no confían en los padres, entonces, ¿qué tipo de educación van a recibir los hijos? Lo importante es lo que es ese vínculo colegio, escuela, familia, de verdad. Exacto. Sí. Otra pregunta aquí rápidamente nos dice Andrés Felipe Hernández. ¿Podríamos decir entonces que el único propósito del matrimonio es la procreación? No, el matrimonio es un mandato. Un mandato es una unión entre dos personas que supuestamente se aman. Se aman. Y ese amor se manifiesta a través de la creación de los hijos. Los hijos que representan el futuro de ese amor. ¿No es cierto? Entonces, si podemos llamar el producto de ese amor, resulta ser los hijos. Entonces, y uno, cuando tiene un hijo, se sacrifica por él y trata de darle una formación buena para que pueda ser un buen ciudadano a futuro.
¿Se da cuenta? Eso es parte de, ¿no es cierto?, el desarrollo de la humanidad. Porque si no hay hijos, entonces no hay futuro. Y si no hay futuro, ¿cuál es el propósito de la vida de las parejas? Preocuparse de su gatito. Pero el gatito, cuando ellos sean viejos, ¿el gatito va a preocuparse de ellos? ¿Se dan cuenta? Entonces, el propósito del matrimonio sea la procreación. El propósito del matrimonio es el amor que dos personas, varón y mujer, sienten, y el resultado de ese amor son los hijos. Los hijos es el ejemplo del amor que uno siente por el padre y la madre, ¿no? El papá y la mamá, y lo manifiestan a través de los hijos, y uno se preocupa y se sacrifica y trabaja a futuro para ofrecer el bienestar a nuestros hijos. Sí, así es. Bueno, aquí tenemos dos preguntas más, pero estas ya fueron contestadas en lo que hemos estado hablando en el transcurso de este espacio de preguntas y respuestas. Entonces ya, pues el tiempo ha culminado. De verdad queremos darle muchísimas gracias a usted. Por favor, si las personas quieren ampliar toda esta información, como dijo el doctor Mario, pueden ir a la web de Vida Humana Internacional, pueden comunicarse con la Fundación Pasos por Amor, que ellos les pueden dar los contactos o la liga correcta para vincularse a estas páginas. Se las recomiendo de verdad porque las he usado, las he leído y son de verdad muy buenas. No me queda más que darle muchísimas gracias. Estamos para servirle, doctor Mario, en lo que usted necesite por estos lados. Y bueno, a todos por conectarse, muchas gracias. No sé si usted quiera despedirse y decir algunas palabras. Bueno, gracias por la oportunidad, Karim. Espero que de alguna manera la conversación que tuve, la presentación, de alguna manera ha quedado relativamente clara. Me da pena que no se ha podido hacer la presentación formal en PowerPoint. Tenía unos videos muy bonitos de ejemplos, pero espero que el mensaje haya sido claro. Hay un verdadero ataque contra la fe, la vida y la familia, y es necesario prepararnos. Oración, formación y acción son los tres pilares si queremos enfrentar cualquier problema que vayamos a enfrentar en la vida. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Entonces, a nombre de Vida Humana Internacional, les agradezco, Karim, a la Fundación Pasos por Amor, 40 días por la vida. Les deseo todo lo mejor en esta campaña de formación a la gente. Y bueno, ojalá que algunos frutos salgan de este tipo de conferencias que ustedes van ofreciendo a sus voluntarios. Muchas gracias nuevamente y que Dios los bendiga. Gracias, doctor. A todos, muchas gracias por conectarse. Con el favor de Dios, el jueves, dentro de 2 jueves, nos conectaremos nuevamente, donde estaremos con el doctor Andrés Cano y allí les podremos brindar una nueva charla formativa de la Fundación Pasos por Amor y la campaña de 40 días por la vida Colombia. Dios los bendiga, descansen, que mañana es otro día para servirle al Señor. Chao, buenas noches. Buenas noches, bendiciones.